Bueno, como es bien sabido, la sexualidad es un procedimiento de reproducción que tienen muchos organismos, tanto plantas como animales. Ese es el sexo que llamamos biológico, ¿eh? Y los humanos, en cuanto que somos animales y somos mamíferos placentarios, ¿eh? Pues también tenemos sexo y tenemos aparato reproductor, ¿eh? Y tenemos una sexualidad con un marcado dimorfismo sexual. Eso significa que hay unas mujeres que son generadoras de óvulos y que son las que gestan los embriones y los fetos y las crías, y hay unos varones que son generadores de espermatozoides y que no pueden gestar. Ese sexo fisiológico además está ajustado a un sexo genético, porque como es sabido, los billones de células que nosotros tenemos, ¿eh? Pues en las mujeres tienen dos cromosomas X y en los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Ese es el sexo que llamamos genético. Es una cosa muy importante en nuestro mapa del mundo tener en cuenta que el sexo fisiológico, es decir, el hecho de que las mujeres generen óvulos y sean gestantes y los hombres generen espermatozoides y no puedan gestar, y el sexo genético, es decir, este asunto de los cromosomas que acabo de comentar, estos dos sexos no se pueden cambiar. ¿eh? Es una parte del mundo que no depende de nosotros, sino que a nosotros nos viene dada, ¿eh? Y que no se puede cambiar. No hay manera de hacer que un hombre geste o no hay manera de cambiarle a un hombre todos sus cromosomas, ¿eh? Y quitarles la Y y sustituirlas por una X. Bien, hablando de la sexualidad humana, ¿eh? Lo quizá más significativo es distinguir el sexo como sistema de reproducción, el sexo reproductivo, del sexo no reproductivo, porque el sexo en los animales y también en el hombre tiene un componente conductual, un componente de conducta, un componente que podríamos llamar en los animales de sexo etológico. Y entonces el sexo puede ser reproductivo o puede ser no reproductivo. Las variedades del sexo no reproductivo son el sexo heterosexual, que puede no, al que se le puede bloquear la reproducción, el sexo homosexual, eh, el sexo onanista, si se quiere, y el sexo interespecífico, pero vamos, por esas vías ya no vamos a seguir. El sexo reproductivo y el sexo conductual, la conducta del sexo, se pueden separar, ya sea porque se tiene conducta sexual bloqueando el sexo reproductivo mediante los sistemas de anticoncepción, o ya sea porque se tiene sexo reproductivo in vitro sin tener sexo conductual, con lo cual se puede uno reproducir sin generar las conductas del apareamiento. El sexo no reproductivo ¿eh? Tiene también funciones importantes. No hay que desdeñar sus funciones porque vale para generar y consolidar vínculos entre personas, vale para establecer y determinar roles y estatus entre personas, y muchas veces está institucionalizado, como sabemos, ya sea en la variante heterosexual, por ejemplo, a través de instituciones como el matrimonio, o ya sea en la variante homosexual en instituciones conocidas en muchas culturas, como por ejemplo la institución de los verdajes o verdaches en México, de los etoro de Nueva Guinea o de los erógenos de Grecia. Por lo que respecta a nuestro mapa del mundo, es muy importante entender las relaciones de causalidad que están ligadas a la conducta sexual humana.
y a la sexualidad humana. Y en este punto es especialmente significativo resaltar que lo que ordinariamente se llaman relaciones sexuales en realidad no son relaciones, sino que son operaciones, porque son operaciones que se hacen con la musculatura estriada, con la musculatura voluntaria, y que consisten fundamentalmente en manipular, en separar y en juntar cosas. Y entonces, cuando el hombre está operando en general, tiene que conocer las relaciones de causalidad de aquello con lo que opera. Y concretamente, por lo que hace a la conducta sexual humana, tiene que conocer las relaciones de causalidad que van ligadas a la reproducción y desconectar la reproducción cuando quiere desconectarla o cuando no desea tener hijos. Y por supuesto, él tiene que tener en cuenta que las operaciones sexuales y todas las operaciones ligadas a esos vínculos y a esas conexiones sexuales, pues no hagan daño a la otra persona, que estén realizadas sin engaño, sin coacción y que no sean físicamente dañinas para la persona. Entonces, todo esto está ligado a la idea de la operacionalidad del sexo conductual y a la idea de causalidad ligada a la operacionalidad y a la ética según la cual hay que procurar el bien físico y personal de las otras personas con las que se trata. Por último, voy a decir dos palabras acerca de la identidad sexual. Excepcionalmente, sobre todo hace unos años, algunas personas, pues, muy significadas en la reivindicación de los derechos de ciertos colectivos, como por ejemplo puedan ser los homosexuales, los transexuales, etcétera, etcétera. Excepcionalmente, digo, es posible que estas personas hayan hecho de esa lucha pues como un asunto central de sus biografías y de su vida y por tanto de su identidad personal. Ahora bien, en general, en los países que tienen ya libertades en estas materias sexuales, en materia de conducta sexual, pues las preferencias acerca de las prácticas del sexo, me estoy refiriendo fundamentalmente al sexo no reproductivo, digo que las preferencias acerca de las prácticas del sexo no reproductivo no comprometen la identidad personal, yo creo. No son rasgos esenciales de la identidad de una persona, porque son más bien rasgos que pueden considerarse accidentales. El hecho de que una persona tenga preferencia pues, por el sexo dorio antes que por el sexo jonio, pues es lo mismo que si una persona tiene preferencia por un tipo de vestimenta o de otro, o un tipo de comida o un tipo de hábitos de cualquier género, ¿no? Es lo mismo que si a uno, pues qué sé yo, le sientan mal los plátanos y prefiere mejor las brevas. Son cuestiones pues, que no afectan a la identidad realmente personal de un individuo. Y hasta aquí este breve comentario sobre la sexualidad humana. Muchas gracias por vuestra atención.